Buenas noches. A continuación pasaré a presentar el mapa conceptual de la asignatura Técnicas de Entrevista. La entrevista psicológica es un instrumento de indagación en la que la comunicación verbal y no verbal se vuelven imprescindibles para obtener información acerca del objeto de estudio, en este caso el comportamiento del sujeto entrevistado y su contexto. Esta herramienta de interacción interpersonal asimétrica se divide en tres tipos, esto según su estructura, los cuales son no estructurada, estructurada y semiestructurada. En la primera nos encontramos con un tipo de entrevista en la que el entrevistador toma un papel poco participativo, dejando que el entrevistado se desplaye en lo que desee expresar, únicamente guiando la entrevista y resaltando los puntos relevantes que indique el entrevistador. En la entrevista estructurada, el rol del entrevistador es mucho más activo. Esta entrevista se compone de preguntas y respuestas previamente determinadas, en las que se sigue una secuencia pauteada para la obtención de información que el entrevistado debe revelar. En la semiestructurada se logra combinar lo mejor de estas dos entrevistas, en las que se incorporan tanto preguntas abiertas como cerradas. Por lo mismo es que este tipo de entrevista es la más utilizada en nuestra disciplina. La entrevista debe llevar la estructura de que debe llevar una entrevista psicológica es, en primera instancia, de la entrevista encontramos introducción, en la cual se efectúa el primer contacto, donde se debe tener en cuenta el protocolo respecto al encuadre, cuidando de producir un buen rapport. Es aquí donde comienzan las primeras observaciones del entrevistador para recabar información necesaria que nos lleve a la segunda fase, la apertura, en la cual comienza la entrevista como tal. Es decir, se da paso a las primeras preguntas utilizando frases de apertura, permitiendo que el entrevistador hable acerca de las complicaciones que lo aquejan y que por tanto lo llevan a buscar ayuda profesional. Luego pasamos a la fase denominada cuerpo de la entrevista, en la cual se expresan preguntas para recabar información acerca de los síntomas y el motivo de consulta, para así realizar un resumen con los aspectos destacados por el entrevistador que den cuenta del diagnóstico inicial, determinando si el tipo de conducta es desadaptativo, y se terminan de recabar los datos para pasar a la siguiente fase, cierre. Esta fase se da alrededor de los 10 minutos antes de concluir la sesión, avisando que se terminará el tiempo. Es aquí donde se retroalimenta positivamente al entrevistado, se acuerda la próxima cita, fecha y hora, etc. Una vez concluida la entrevista, viene la fase de terminación, donde se efectúa una despedida motivante y profesional, observando los gestos y conductas del sujeto al salir. Luego tenemos los diferentes tipos de entrevistas psicológicas según el ámbito de aplicación, donde encontramos la entrevista cognitivo-conductual, psicodinámica, forense, vocacional y laboral. La cognitivo-conductual tiene como objetivo realizar un análisis riguroso de las conductas problemáticas del entrevistado, comprender el contexto donde éstas aparecen, identificar las herramientas de apoyo con las que cuenta el entrevistado y rescatar cualquier información que resulte relevante para el tratamiento. Como estrategia tenemos que el entrevistador debe tener diversas habilidades como son efectividad en la resolución de problemas, destrezas en la racionalidad, buen discriminador de ideas con atención selectiva en el diálogo con el paciente, entre otras. En la entrevista psicodinámica es importante comprender, como su nombre lo indica, el dinamismo psíquico del entrevistado a través de su conducta, dado que el síntoma es considerado parte de esta y en el sujeto, y la conducta es resultado de la dinámica entre el yo, el ello y el superyo. La entrevista forense es de tipo pericial semiestructurado y flexible que permite generar hipótesis. También una exploración psicobiográfica y mental. Siempre debe tener coherencia con el objetivo del dictamen pericial y puede ser complementada con la aplicación de test según las características del evaluado. Algunas estrategias acordadas a este tipo de entrevista: el entrevistador debe generar un buen rapport,
cuidar el lenguaje no verbal, identificar las conductas y respuestas que manifiesta el entrevistado realizando preguntas claras y precisas. Estos tres tipos de entrevistas tienen una estructura, la que consiste en inicio, desarrollo y cierre. Entrevista vocacional tiene como objetivo identificar los intereses vocacionales y laborales del sujeto para adecuarlos en las necesidades laborales del mercado. La estrategia que se dan en la entrevista vocacional son formular una entrevista estructurada que permita recabar información respecto a los intereses, contexto de entorno, formación académica, proyecciones y expectativas que guarda el sujeto. Este tipo de entrevista tiene como objetivo principal indagar las características y habilidades con que cuenta el entrevistado para identificar si éstas coinciden con el perfil que se busca para un cargo determinado. En las estrategias se deben llevar a cabo a la hora de iniciar un proceso de reclutamiento laboral, realizar una pre-entrevista para conocer acerca del puesto para el cual el candidato hará la selección, realizar una entrevista para conocer el comportamiento del entrevistado y, por último, una post-entrevista realizando un juicio clínico acerca de los conocimientos y destrezas del candidato en relación con la primera y segunda fase. Esto fue Técnicas de Entrevista. Soy Carlos Andrade. Buenas noches.